Hoy es 13 de febrero, Día Mundial de la Radio, y para celebrarlo tenemos con nosotros a Pepa Bueno. Buenas tardes, Pepa. Buenas tardes. estás? Muchas gracias. Muy bien, encantada de celebrar con vosotros el Día de la Radio. Nosotros estamos igual de encantados de estar aquí contigo. Y vamos a empezar con la primera pregunta. Como profesional de la radio, has trabajado en franjas horarias casi contrapuestas, ¿no? Hace muy poquito has tenido que pasar de presentarte en la radio a las 4 de la mañana prácticamente hasta dirigir un programa que acaba muy tarde por la noche. Si tuvieras que elegir uno de estos dos horarios, ¿con cuál te quedarías? Hoy es muy difícil porque son muy distintos y además ese cambio yo ya lo hice en Televisión Española también. Hice los desayunos y luego el telediario de las 9. Y te permite, y aquí he hecho el tránsito de Hoy por Hoy a Hora 25. Es difícil elegir porque te permiten dos miradas sobre la actualidad diferentes, ¿no? Por la mañana, en Hoy por Hoy o en los desayunos, yo digo que se ponen los carriles por los que va a circular la información todo el día. Tienes que mirar al día, anticiparte a lo que va a pasar y hacer apuestas informativas, ¿no? Y en cambio, el telediario de las 9 de la noche y ahora Hora 25, lo que te permite es recoger el día, ¿no? Mirar a lo que ha pasado ya, quitar la hojarasca, quitar el ruido y tratar de quedarte con lo esencial. Y sobre lo esencial, tratar de ir un poquito más allá, ¿no? Esas dudas que a todos nos quedan a lo largo del día sobre las noticias que durante la jornada se han contado con urgencia, ir como 50 centímetros más allá, ¿no? Hacerte más preguntas, tratar de reflexionar más sobre lo que ha ocurrido. Es difícil elegir porque el cambio es muy bueno, ¿no? El cambio te permite cambiar la posición de tu mirada, ¿no? Y bueno, aunque no hayas venido aquí a hablar de tu libro, el 17 de febrero das un paso de la radio a la literatura publicando tu primer libro, Vidas arrebatadas. ¿Qué te ha llevado a escribir este libro? Literatura, ¿no? Que es un reportaje, es un libro sobre la vida real de dos personas. Bueno, a lo largo de mi vida me habían propuesto hacer muchos libros, ¿no? En distintos momentos. Y nunca lo vi. Yo tengo mucho respeto por las personas que escriben libros y desde luego por los que hacen literatura, porque yo lo que sé hacer es periodismo. Y no me vi en ningún momento en ninguna de las propuestas que me habían hecho haciéndolo. Pero esta es una historia concreta de dos víctimas de ETA que se quedaron huérfanos pues cuando eran muy pequeños y que tienen una historia que merece la pena contarse, ¿no? Que rescata la memoria de las víctimas del terrorismo cuando se apagan los focos, cuando nos vamos nosotros, cuando te quedas tú solo con tu tragedia íntima y entonces es cuando se pone a prueba todo, el afecto de quienes te rodean y el cuidado de las instituciones. Y a estas dos víctimas le falló todo, ¿no? Y esa historia era tan poderosa y me parecía que era un ejercicio de periodismo al final, ¿no? Llevado a un libro que dije que sí y bueno, sale en una semana sale. Seguro que tendrá mucho éxito. Como mujer en el periodismo has roto muchos techos de cristal, has sido la primera mujer en presentar los desayunos, la primera mujer en presentar en solitario el telediario y en liderar un prime time radiofónico. ¿Cómo crees que ha influido el ser mujer en tu carrera periodística? Pues seguro que ha influido más de lo que yo me creo. Seguro que ha influido más. Es verdad que a mí me ha tocado romper techos de cristal y que eso siempre provoca una doble sensación, ¿no? La sensación de que bien, ya era hora, y la sensación de, por Dios, todavía tenemos que romper techos de cristal, ¿no? Yo me recuerdo, porque yo empecé estudiando la carrera a trabajar ya, y como me llamaban la niña, ¿no? La niña. Sí. Fíjate, eres tan inconsciente de esas pequeñas cosas que solo al cabo del tiempo dije, la niña, había otros chicos de mi edad, ¿no? Y yo era la niña, era siempre la más pequeña, pero había chicos de mi edad que no eran los niños. El poder del lenguaje. El lenguaje, cierto paternalismo. Lo que pasa es que yo me he sacudido rápidamente el paternalismo. Cuando he podido me lo he quitado de en medio sin contemplaciones y probablemente ha influido más de lo que yo pienso, ¿no? Porque le he dado muchas vueltas a esto, porque me lo han preguntado 1000 veces, ¿no? Y seguramente sí ha influido más de lo que yo creo,
pero mi propia inseguridad o mi propia rebeldía contra el paternalismo dejaba pocas opciones, ¿eh? O sea, iba que dejaba pocas opciones a que fueran paternalistas conmigo. Luego, cuando te toca romper el techo de cristal, sientes mucha responsabilidad, ¿no? Porque dices, ¿cómo es posible que antes no hubiera habido con todas las periodistas de las que yo he aprendido? Porque yo he aprendido de muchas mujeres periodistas, ¿no? Y todas tenemos referentes. Y bueno, pues todavía estamos aquí rompiendo techos. La calidad de la información y de los medios de comunicación son una piedra angular de nuestras democracias representativas. ¿Qué papel tienen o crees que deberían tener la radio y televisión pública? Hombre, yo creo que la radio y televisión pública tiene un papel en las sociedades democráticas sin ninguna duda. Otra cosa es cómo se decida que sea, de qué tamaño y gestionada cómo, ¿no? Lo más desgubernamentalizada posible, eso desde luego a mi juicio. Lo más desparlamentarizada también, porque en Radio y Televisión Española yo viví una época muy desgubernamentalizada, que fue a partir del año 2006, pero entonces hubo que decirle a los partidos que aquello no pasaba de ser la tele del gobierno a ser la tele de los partidos, que tampoco era eso, que ser independiente es otra cosa. Yo creo que tiene un papel en la sociedad, obviamente, y que además en España se ha demostrado que se puede gestionar una televisión pública con rigor presupuestario y con independencia, cometiendo errores, claro, como profesionales cometemos errores, ¿no? Ojalá se cometan los menos posible, pero se ha demostrado que es posible y que ahí hay una plantilla de magníficos periodistas audiovisuales. Tiene el papel de explicar la acción de gobierno, la acción de la oposición y de que sea un medio en el que un país se reconozca, sin más objetivo que ese, ¿no? ¿Tiene que tener audiencia? Yo también creo que tiene que tener audiencia. Esos que dicen, no, una tele minoritaria, ¿no? Para que no estorben mucho. Yo creo que los grandes medios deben aspirar a audiencia lo más mayoritarias posible, pero sin atajos. Todos sabemos cuáles son los atajos para conseguir audiencia. Y yo creo que la radio y televisión pública tiene que conseguir audiencia sin atajos. Y hablando de audiencias y de algo que es mucho más actual, el streamer Ibai Llanos, hace un mes y medio, retransmitía Las Campanadas, alcanzando más de 500.000 de visualizaciones, con muchos más espectadores que algunas televisiones autonómicas. En este panorama donde hay plataformas como YouTube o Twitch, donde tenemos la información a golpe de clic cuando la queremos y cómo la queremos, ¿cómo ves el futuro de la radio? No he querido contar esto porque lo dijo ella. Y no he querido decirlo porque digo, ya está, van a decir, ya está postureando. Nosotros tuvimos ahí un ratito encima de la mesa, en mi casa en Nochevieja, lo tuvimos un ratito, allí puesto un ratito solo porque, bueno, estábamos pocos, como mandaba la circunstancia, pero los que estábamos hablábamos suficientemente para no mirar nada. Pero un rato estuvo allí puesto. Pero yo es que creo que la radio no tiene que adaptarse, fíjate. Bueno, vamos a ver, esa frase es muy tremenda. No es que no tenga que adaptarse, todos tenemos que adaptarnos, mirar alrededor, tratar de incorporar cosas, pero Internet y todo lo que Internet representa se parece mucho a la radio. Se parece muchísimo a la radio en una doble condición que tiene la radio. Una, la facilidad de la bidireccionalidad. Es muy fácil que el destinatario de la radio se sienta partícipe del producto que estamos haciendo o del contenido que estamos realizando. Es una llamada telefónica, es la historia de la radio. Ese es el éxito de las redes sociales, el éxito que posibilita Internet, que cada uno de nosotros sea partícipe de la comunicación y de la historia, ¿no? Se sienta partícipe. En la radio eso estaba así desde sus orígenes y sigue así. Yo creo que esa es una herramienta valiosísima que lejos de esquivarla tenemos que fomentar, pero es que no hemos dejado de fomentarla. Y luego es un medio, afortunadamente, con una producción muy ágil, muy instantánea, es muy caliente y esa bidireccionalidad de la radio te permite tener la antena desplegada en dirección a la historia, porque tus oyentes no te dejan que te duermas. Los oyentes no te dejan que no estés atenta a los debates que se celebran en la sociedad, en los domicilios, en el coche cuando se va al trabajo, ¿no? Esa doble condición de la radio, una producción muy ágil y una bidireccionalidad muy fácil, yo creo que es lo que permite que tenga un estado de salud como el que tiene, que no haya perdido credibilidad. Es muy difícil endiosarse en la radio.
es muy difícil. Porque te llama un oyente y te pone firme. Ujú. Y te pone firme, Eso y te es. baja al suelo, y te hace que aterrices en la realidad. Pero eso es energía y no te permite dormirte en los laureles y pensar que ya lo tienes todo hecho, ¿no? Que tenemos que adaptarnos, claro. Es decir, lo que no puedes es perder de vista el mundo en el que vives y hacia dónde va el mundo, ¿no? Yo soy muy poco nostálgica, nada nostálgica. Nunca he hecho prácticamente nada de menos, ¿no? Soy muy presentista y en todo caso miro al futuro. Pues claro que tenemos en la radio que mirar al futuro y empaparnos del lenguaje. Tenemos que hacer que os enamoréis de la radio, los jóvenes, que os sentáis partícipes, ¿no?, de la construcción del relato que hace la radio de la actualidad. Pero tiene ventajas competitivas objetivas, que se dice ahora. Claro, justo te íbamos a plantear una pregunta respecto a eso, porque al final una de las tareas que hacéis como medios de comunicación, como locutores de radio, es priorizar unos temas sobre otros, ¿no? Construir un relato, y parece que estas nuevas plataformas se están colando de lleno en esa construcción. Entonces, ¿cómo planteas tú esto? ¿Hay que unirse a esa competitividad, a ese enemigo que pueden suponer esas nuevas plataformas? ¿O qué estrategia ves tú? A ver, me hablas de jerarquizar información, Sí. que son palabras mayores para un periodista. A mí es lo que más me gusta hacer, ya te lo digo. Pues ahí habrá ahora mucha más competencia, claro, de medios, Ujú. de medios. Hay muchos más medios, muchas más plataformas donde pueden aparecer medios. Mi trabajo es. sigue consistiendo en lo mismo que ha consistido siempre. Es decir, en tratar de olfatear bien la actualidad, elegir los temas que considero que son más relevantes para la vida de las personas, someterlo a un protocolo profesional de contraste de los datos y de los hechos y a continuación presentarlo como una información. Ese sigue siendo mi trabajo. ¿Qué aportan las redes sociales? Sí que aportan las redes sociales. Yo, por ejemplo, que soy muy usuaria de Twitter, si eliges bien, si haces mucha limpieza en tu manejarlo con timeline, cuidado. ¿no? Si haces mucha limpieza en tu timeline, hay mucha gente que te cuenta cosas, artículos de periódicos a los que igual no me hubiera dado tiempo a llegar. Y si sigues a gente que te aporta cosas, yo he llegado a personajes, a noticias y a reflexiones, a libros y artículos con una facilidad que antes no teníamos. Y por lo tanto es un instrumento bien utilizado, maravilloso. Lo que no puede ser es que todo lo que en ese río en el que hay efectivamente información, hay opinión, hay discusión, hay prescripción, que todo lo consideremos lo mismo y hagamos así y lo ponemos aquí. No, hombre, no. Claro. Hacemos cosas muy diferentes. Y yo compito con otros medios de comunicación, pero no compito con la discusión de la plaza pública, ¿no? Y parte de esa plaza pública, youtubers, que tienen a millones de espectadores muy jóvenes, han decidido ahora mudarse a Andorra. ¿Qué les dirías a estos creadores de contenido que han decidido abandonar España a un sistema tributario pues que les beneficia un poco más? Según ellos, mucho más. Bastante Según más. han contado, mucho más. A ver, no son los primeros, ¿eh? Es que, Serán los últimos, es que parece que nos hemos tristemente. caído ahora de un guindo de que estos chavales han sido los primeros en eludir impuestos. Lo estamos viendo alrededor permanentemente y lo vemos menos porque el que lo hace ya trata de ocultarse. Y te enteras a posteriori. No son los primeros. Ellos están mamando desgraciadamente la idea de que pagar impuestos está mal, de que pagar impuestos es algo que se puede eludir, ¿no? Yo creo que es lo más parecido al concepto de patria que conozco, ¿no? Pagar tus impuestos, contribuir en función de lo que ganas a la mejora de los servicios públicos de tu país. Y me produce tristeza, ¿no? Porque dices, qué mal, los que somos un poco mayores, qué mal lo hemos hecho, que no les hemos explicado a estos chicos que eso no se puede hacer, ¿no? Pero lo que me parece un poco hipócrita es, lo que hacen. Bueno, lo que han hecho
sus mayores, no digo su familia, sino que esto, desgraciadamente, la elusión fiscal es algo que en España se practica y que nos enteramos cuando los pillan. Cuando me cometen delito fiscal. Y luego lo de trampear y buscarte la manera de pagar menos impuestos, es que ahí hasta chistes y gracietas y se cuenta como un éxito personal, ¿no? Haber conseguido trampear a Hacienda. A mí me provoca tristeza. Me parece que nos falta un sentido de ciudadanía profundo, ¿no? De cultura política y cultura cívica. Y cuando me enteré de lo de estos chavales, que además lo cuentan así abiertamente, ¿no? Quizás es el salto generacional, el decirlo directamente y no ocultarlo, me provocó tristeza, ¿no? Tristeza. Dije, uy, qué mal lo hemos hecho. Qué mal lo hemos hecho, que no hemos explicado bien lo importante que es que cada uno pague impuestos en el sitio donde vives y en la comunidad con la que te relacionas y con la gente que quieres y que quieres que esté bien atendida, ¿no? Mañana se celebran elecciones en Cataluña y como periodista y locutora de radio queríamos saber cómo crees que pueden influir los medios de comunicación en elecciones como las que se van a celebrar en unas horas. Ay, esta pregunta es eterna también, ¿eh? Esta pregunta es eterna. Claro, la influencia de los medios de comunicación en el mundo en el que vivimos, en el que hay un consumo elevado, pues supongo que es muy elevada, no está demostrado. Es decir, la relación causa-efecto que tanta gente quiere establecer entre la tele que ves, cómo la ves, y lo que luego tú haces, hombre, no somos autómatas, ¿eh? No somos autómatas. Ahora, negar la influencia que tiene la información y la opinión de personas de referencia en los medios de comunicación también es negar la evidencia. Pero yo creo que al final el voto es una decisión muy personal y le quitaría dramatismo a la influencia de los medios. Fíjate, ya sé que hay gente que le encanta decir, no, tal, el cuarto poder, o esta televisión que ha manipulado la historia, hay tantos elementos de contraste ahora, es que tienes que hacer así para escuchar una versión diferente, o hacer así para escuchar una versión diferente. Ya está bien de tratarnos a nosotros mismos como menores de edad eternos, que nos dejamos seducir, engañar y embaucar por lo que nos cuenta una televisión, ¿no? Pues muchísimas gracias, Pepa, por pasar este cuarto de hora con nosotros. Te lo agradecemos enormemente y esperamos que te vaya genial aquí en la radio, en tu nueva etapa en Hora 25. Muchas gracias a vosotros. Un placer haber pasado este día de la radio en tan buenísima compañía. Algún día seréis mis jefes. Bueno, queda mucho camino. Os tenéis que acordar de esto cuando eso ocurra. Nos acordaremos, sí, Gracias. señor. Muchísimas gracias. Suerte también.